Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el programa número 32, 32º programa de un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones que los gobiernos están imponiendo a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos de Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Conmigo están hoy los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Pedro González Murillo y Elena Tejada. Y hoy hemos invitado a la asociación Enraizados para que nos cuenten muchas cosas que están haciendo y que creemos que son interesantes. Por eso queremos presentar a nuestros oyentes a esta asociación que lucha por la verdad en general y por poner en claro, concretamente, la verdad en el caso de la historia. Y en esto último han levantado varias banderas junto con otras asociaciones y grupos, pero hay una en concreto que les identifica especialmente y que, si no es específica de ellos, desde luego ellos la están, digamos, enarbolando de forma prioritaria. Y es la reivindicación de la reina Isabel de Castilla y su canonización por todo el bien que llevó a cabo en su reinado. Los referentes de mujeres que no se quieren imponer en el feminismo suelen presentar a mujeres enfrentadas consigo misma, infelices, dolidas, resentidas y en muchos casos sin unos hechos que puedan justificar esa valoración como icono y referente para las mujeres. Podemos hablar de Simone de Beauvoir, de Frida Kahlo, pasando por Sulami Firestone y otras mujeres que vivieron una vida bastante desgraciada y desde luego poco ejemplar. Sin embargo, a una mujer que heredó un reino, que gobernó con justicia y cordura, que cambió el mundo de una forma definitiva, pues a ese ejemplo de mujer, madre, gobernante y esposa, pues no la proponen como ejemplo y como referente. Realizó grandes cosas por sí misma, pero como era profundamente cristiana, como no odiaba su sexo, como no odiaba a los hombres y como encima fue madre sin aspavientos, pues no sirve al feminismo. Y así esta ideología estúpida y diluyente va despreciando a grandes mujeres que además tienen el fallo terrible de que cuestionan su ideología de opresión patriarcal. Bueno, pues sí, para hablar de todo esto y para muchas cosas más, tenemos a dos invitados de excepción. Tenemos a Inmaculada Fernández López, licenciada en Historia del Arte y máster en Conservación y Tutela del Patrimonio Histórico, licenciada también en Filología Francesa, con título superior de Música, y que ha dado numerosas conferencias y cursos en diversas universidades de Hispanoamérica. Tiene múltiples artículos publicados y recientemente ha publicado como coautor el libro Cartas hispanistas al rey de España. En su capítulo ella habla precisamente sobre la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, y actualmente es doctorando en Historia del Arte en la Universidad de Granada. También es noble dama del capítulo de Isabel la Católica en calidad de comendadora por Granada y ha sido nombrada recientemente académica de la Hispanidad. Bienvenida. Y luego también tenemos a José Castro Velarde, católico español, nacido en Segovia, casado y padre de 6 hijos. Licenciado en Derecho y también en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, DEA en Derecho por la UNED, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Comillas, presidente de Enraizados, cuya misión es ser la voz católica en la vida pública, sin miedo a ir a contracorriente y permaneciendo firme en la verdad recibida, a pesar de las dificultades e incomprensiones, que por cierto son muchas. Bienvenidos ambos. ¿Queréis alegar algo en vuestra defensa? Muchas gracias, Alicia. Por ahora no. Bueno, pues vamos con la primera pregunta y luego ya le paso los trastos de preguntar a mis compañeros. En la asociación ECA estamos muy preocupados por el adoctrinamiento que sufren los menores en ideología de género, entre otras cosas, desde luego. Y hace unos años publicasteis un vídeo explicando las leyes LGTBI. ¿Qué nos podéis decir sobre estas leyes que siguen vigentes y si cabe con más radicalidad? ¿Dónde está su peligro para la sociedad y para los niños? Pues sí, recuerdo aquel vídeo al que has hecho referencia, ¿no? Yo creo que en él alentábamos en una fase inicial de estas leyes, de los peligros que conllevaban para los niños, para los padres como principales educadores de nuestros hijos,
pero también para profesionales o para opositores o incluso para gente que estaba encarcelada, como hemos podido desgraciadamente confirmar con la realidad, ¿no? Aquello que podía parecer al principio determinados peligros poco probables, pues se han materializado. Hemos podido ver cómo estas leyes han ido concretando todos esos peligros, ¿no? De tal manera que podemos ver pues, personas que se presentan en una oposición y cambian de sexo, teóricamente, lógicamente, para aprobar. O tantas otras barbaridades. Y estas leyes, yo creo que lo más peligroso que tienen es que son leyes completamente ideológicas, que no responden a la verdad del hombre, no responden a la verdad de la sociedad, sino que son ideas a priorísticas que determinadas personas tienen y que tratan de imponérnoslas mediante la fuerza de la ley y mediante el poder y la coacción. Y como toda ley ideológica, no responde a la realidad de la persona, no responde a la realidad de la sociedad y sobre todo están pensadas para ir contra lo más sagrado que tenemos en la sociedad, que es la familia. Al final, la familia es el reducto, ¿no?, de libertad de la persona, donde podemos ser más nosotros mismos, y precisamente estas leyes yo creo que están pensadas fundamentalmente para acabar con esta célula básica de la sociedad y para acabar también con la persona en su ser más personal, ¿no?, en su sexualidad. Y por ello son también las más peligrosas y están subvirtiendo nuestro orden social. En cualquier caso, es muy importante pues, que trabajemos por concienciar a la sociedad. Yo creo que se van viendo también logros en este sentido, ¿no? Y que, al igual que el cuento tradicional, pues mucha gente va diciendo que, oye, pues que el emperador va desnudo, ¿no? Y que no, que esto que nos tratan de imponer, pues efectivamente no tiene ninguna lógica. Sí, Elena. Sí, José, encantada de saludarte, de Igualmente, Elena. compartir esta entrevista. La familia, como tú muy bien dices, es la institución vertebradora de la sociedad y la vida también lo es desde la concepción. Son pilares fundamentales, pero pilares fundamentales a destruir por los partidarios de la Agenda 2030. Están en los 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en concreto las políticas familiares relativas a pobreza, educación, sanidad y un largo etcétera. Pero sabemos que estos objetivos expresados de una manera, con un lenguaje efectista, con un lenguaje muy emotivo, pero muy subjetivo, o sea, tan contrarios a la ley natural, persiguen todo lo contrario. ¿Qué acciones y cursos estáis haciendo en su defensa? Bueno, pues efectivamente la vida y la familia son dos áreas prioritarias dentro de Enraizados. En primer lugar, lo que nos gusta es siempre colaborar con todo lo bueno que se hace. Yo creo que todos somos conscientes de que hay mucho mal y que el mal hace mucho ruido, pero también es verdad que hay bastantes personas que trabajan por el bien de la sociedad. Y uno de los objetivos de Enraizados es tratar de colaborar con todos los que están, digamos, trabajando también por el bien de la sociedad, por nuestra familia, por la vida. Creo que esto es muy importante porque a veces aquellos que podemos pensar más o menos igual, podemos hacer un poquito de énfasis en lo que nos separa, porque seguramente cada uno somos un poquito distintos, en vez de en lo que nos une. Seguramente todos hemos tenido experiencia de que gente que podía ser a priori mucho más cercana, sin embargo te ponía palos en las ruedas, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha hecho reflexionar, o a nuestra asociación nos ha hecho reflexionar, y tratamos de colaborar con todos aquellos que trabajan en este ámbito de la vida y de la familia, ¿no? Y animo desde aquí a todos a intentar tener este espíritu de colaboración, no porque estemos 100% de acuerdo con lo que hacen los otros, sino porque seguramente lo que nos une puede ser más que aquello que nos separa. En este sentido, pues en el ámbito de la vida, pues trabajamos con la Federación de Asociaciones Provida, especialmente pues colaborando con ellos pues en los actos que se realizan en torno a marzo aproximadamente sobre manifestaciones pues a favor de la vida, ¿no? Como siempre podemos poner cada uno nuestro acento en si se debería hacer así o sea, pero tratamos, como ya digo, de colaborar, ¿no? También acciones más específicas nuestras pues han sido la de denunciar pues esa ley totalitaria que impedía acercarse a los abortorios para ayudar a las madres que estaban en dificultades. Bajo la excusa de que no se coaccionase pues a aquellas mujeres, pues impedía ayudarlas, ¿no? Y enseñarles pues lo que es realmente un aborto
y sobre todo que si tienen dificultades porque les abogan a ello pues sus parejas o sus familias o el ambiente económico, pues poderles dar una solución, que creo que es lo mínimo que nuestra sociedad debería brindarles. Bueno, pues nos hemos opuesto a esas leyes. Recuerdo especialmente de forma significativa con la plataforma Rezar no es delito, que tenía este motivo, pues acudir a un centro abortista en San Sebastián y tener pues a todo lo que es el movimiento Batasuna, por entendernos, enfrente, ¿no? Y la verdad que fue un momento bastante épico. Y bueno, hemos tratado de mantener esa llama viva, pues mediante la convocatoria de también actos de oración cerca de los centros abortistas, porque realmente es una sangre que clama al cielo, ¿no? La de estos niños inocentes que son masacrados en estos centros abortistas. En el ámbito de la familia también, a nivel internacional, somos miembros de FASTE, que es la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa, que trabaja especialmente a nivel de la Unión Europea, y también nosotros nos tratamos de estar presentes en el ámbito internacional, pues en la ONU, mediante visitas periódicas. Es una pena porque la semana pasada fue, por ejemplo, el examen a España en la sesión anual de Naciones Unidas. Todas las naciones, digamos, se someten a un examen periódico cada 4 o 5 años, en donde el resto de países les someten una serie de preguntas en torno a los derechos fundamentales. Y en otras ocasiones sí que hemos conseguido pues, que algunos países pues, puedan hacer preguntas en torno a los rasgos totalitarios que presenta nuestra sociedad, por ejemplo, pues, en la imposición de lengua en el ámbito educativo o en el adoctrinamiento también. Este año, sin embargo, España pasó un poquito de rositas, ¿no? Vamos a tratar de ver si a final de año que vuelve a haber un examen podemos conseguir pues, que se les someta también una serie de preguntas. Y eso, y tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional tratamos de conseguir coaliciones. También trabajamos en el ámbito de NEOS o de otros colectivos para tratar de unirnos en lo necesario, pero luego también que cada uno de forma autónoma pues, desarrolle sus acciones que considere más adecuadas. Bienvenido, José, encantada de saludarte. Gracias. Pues una de las acciones que también vosotros lleváis a cabo en la asociación Enraizados es darle el valor y la importancia que tiene la figura de la reina Isabel la Católica. Nos gustaría que nos comentases las acciones que lleváis a cabo para que se revalorice. Por ejemplo, ahora hace poco habéis hecho un acto conmemorativo, ¿no? El aniversario de su nacimiento. También, pues, coméntanos qué tal, ¿no? Cómo ha ido, perdón, la respuesta, ¿no? de la gente con respecto a esta iniciativa. Y también, ¿qué podría destacar, ¿no? de su figura? ¿Alguna pincelada que nos puedas aportar? Pues muchas gracias, Beatriz, por esta pregunta, que la llevo un poquito en el corazón. Como habéis dicho al principio, yo nací en Segovia y fue el noble pueblo segoviano el que proclamó reina Isabel en su día, ¿no? Y lo tenemos ahí muy vamos, en nuestro honor, ¿no? Como pueblo segoviano. Bueno, pues efectivamente, desde que comenzó Enraizados tratamos de rescatar la historia de España, porque creemos que es una historia plasmada de grandes hitos y de grandes héroes, e incluso el propio pueblo español ha protagonizado hechos realmente gloriosos. Y la tratamos de recuperar no en un sentido romántico o de mero conocimiento por conocerlo, sino también por tratar de recuperar ese espíritu y vivirlo en la España del siglo XXI que tan necesitados estamos. Y una de las cosas que nos propusimos desde el principio fue reivindicar la figura de Isabel la Católica, porque indudablemente bueno, pues es la mejor reina que ha tenido España y seguramente el mundo entero, ¿no? Y recuerdo también que cuando empezamos esta campaña, pues mucha gente de nuestro entorno, que podía pensar lo mismo que nosotros, nos decía, estáis locos, ¿no? Esto no tiene sentido hoy, ¿qué obtenéis? Y yo lo que he podido ver a lo largo de estos años es precisamente que ha habido una gran acogida a esta iniciativa de defensa de la reina Isabel, no solamente por lo que ha podido hacer Enraizados, sino también por este mundo hispanista que está volviendo a coger fuerza y a defender nuestra historia, y también en gran parte por el trabajo que está haciendo muy bien la Comisión de Isabel la Católica, la Comisión Diocesana de Valladolid, que lleva pues la dirección de la causa de beatificación, ¿no? Nosotros todos los años hacemos muchos actos en torno a la reina Isabel, centrados en dos fechas principales. Una es en abril, que es la fecha de su nacimiento,
en la que tratamos de hacer actos junto con muchas otras asociaciones, y este año hemos llevado a cabo pues, actos en distintas ciudades de España, incluso del extranjero, ofrendas florales, también algunas conferencias sobre la reina y en general pues tratar de destacar su figura. Y lo que yo más destaco es que es gente sencilla, es decir, hay muchas figuras históricas en la vida de la Iglesia, si hablamos de la vida de la Iglesia, que tienen detrás pues, una orden religiosa o tienen detrás un colectivo digamos, que continúa su labor. La reina realmente no tiene ningún colectivo que sea heredera suya. Vamos, lo somos todos en la medida en que hemos recibido su influencia, pero no tiene nadie detrás, ¿no? Y es el pueblo sencillo, el que en cada sitio pues convoca aquí una asociación, allá otra, en Hispanoamérica pues otras, en Estados Unidos ha habido actos en Israel, en muchos sitios a lo largo de estos años, ¿no? Y también, entre otra fecha significativa para nosotros, que es noviembre, que es la fecha en la que nació, nos centramos más en convocar misas a lo largo de toda la geografía nacional y también todo el mundo para pedir, en este caso, su beatificación, ¿no? Pero bueno, contamos aquí con Inmaculada, que si parece yo le doy la palabra también para que nos pueda hablar de estos actos que se realizan normalmente en abril y también de esa última pregunta que decías tú, Beatriz, sobre algún rasgo que pueda destacar de la reina. Yo le doy la palabra, que seguro que puede hablar mejor que yo. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Sí, si me puede ella repetir la pregunta o yo empiezo a hablar en general. No, en concreto era destacar algunos rasgos de la reina Isabel la Católica. Pues yo creo que hay que destacar, por lo menos yo, bueno, estoy terminando un libro ahora de Isabel, pero tengo un capítulo en un libro que hemos hecho de hispanidad, que se llama Carta Hispanista al Rey de España, y ahí yo hago mucho hincapié en la otredad, en el sentido de que ella tiene una mirada al otro que es absolutamente novedosa, o sea, no se había dado antes en la historia. Hay que tener en cuenta cuando, bueno, no solamente obviando ahora mismo la gran labor que hizo con la reunificación de los reinos hispanos, hay que tener en cuenta que España ya había estado unida. Esto es muy importante hacer hincapié porque, bueno, tenemos un gobierno y unos ministros de Cultura que hacen mucho hincapié en que España empezó en 1812 y tonterías de este tipo, o incluso en 1492, también me parece una tontería, ¿no? Hay que tener en cuenta que Hispania no, ya es una provincia romana, pero sobre todo la España que nosotros conocemos, unida religiosamente y unida políticamente, es del siglo VI, o sea, del año 589, en la época de Recaredo y su hermano San Hermenegildo, o sea, en la época de su padre Leovigildo. Este territorio es ese mundo visigodo al que la reina, conocedora de historia y conocedora de nuestra tradición católica, quiere, bueno, no solamente la reina va a ser la última en terminar esa gran obra de reunificación. Tenemos 700 y pico años de reconquista y son palabras que quiero hacer hincapié porque parece que ahora está mal visto todo, reconquista, reunificación, etcétera. Bueno, entonces, yo le valoro fundamentalmente esa gran labor de terminar la reunificación de los reinos cristianos de España, ¿no? Pero lo más importante es su respeto al otro, lejos de lo que tradicionalmente la gente habla, pero bueno, ya sabemos que la gente habla sin leer y sin saber, y como desgraciadamente estamos en un país donde la leyenda negra campa a sus anchas, y además la gente te discute las cosas como si se hubiesen leído 700 libros y a lo mejor no han leído ninguno. Te dice, no, 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 es que yo lo sé. Bueno, yo tuve una discusión antes de ayer con una señora que decía que la reina había sido muy malvada porque había hecho a los judíos, a los musulmanes, a todo el mundo, que había hecho un genocidio en América, ¿no? Por eso todo el mundo tiene cara de indígena, reza a la Virgen de Guadalupe y habla en español, porque hicimos un genocidio.
palabra de 1945, por cierto, ¿no? Total, a lo que voy es el tema del otro, ha hecho un resumen. Yo destaco mucho esa visión que ella tiene, que es el origen de los derechos humanos, es cómo ve al otro. Por supuesto que respeta a judíos y respeta a musulmanes, solamente es que considera que España tiene la religión verdadera y la fe católica es el bastión por el que ella, su verdadera fe en la que considera que puede ser salvadora de almas y salvadora de los pueblos, y a los dos, eh, a las dos los dos elementos, quiero decir, componentes de la península ibérica, como judíos o musulmanes, les ofrece quedarse, no echarles sin entenderse. Les ofrece incluso en las capitulaciones de Granada, que no las de Santa Fe, son unas capitulaciones que se hacen con Boabdil. En un principio ella está dispuesta a respetar vestimenta, lengua e incluso religión originalmente. Luego su confesor, el grandísimo Fray Hernando de Talavera, que será el primer arzobispo de Granada, tiene todo un plan muy avanzado y muy novedoso, muy maravilloso, muy cristiano, pero que no dará los frutos que ellos esperaban, que es ir evangelizando poquito a poco, aprende árabe, porque este hombre no es cristiano, sino lo siguiente, aprende árabe y se va a las comunidades a intentar explicarles en su propia lengua la verdadera fe. Eso no dio los resultados que ellos esperaban y luego, bueno, pues luego habrá unos bautismos masivos o la posibilidad de marcharse con sus pertenencias, ¿no? Y con respecto a los judíos, pues, pues fue maravillosa en el sentido de que hay que tener en cuenta que los judíos ya se habían echado de toda Europa, cosa que la gente obvia, parece que solo hubo judíos en España y solo la reina lo echó. No, es que los judíos se habían echado de todas partes y España estaba siendo el refugio. Y bueno, ella además tampoco fue la gestora de echarlo, fue una orden de Roma. Y bueno, además, conservando sus bienes, podían venderlo y si cambiaban de opinión y abrazaban la fe católica, podían volver a recuperar sus bienes, si querían volver a España, o sea, más benevolente imposible. Pero al fin y al cabo, esta gente, ella no la considera tan inocente como a los de América, como a los autóctonos de América, que considera que no conocen ninguna fe, porque los otros, al fin y al cabo, sabían de la coexistencia de distintas religiones. Pero como a los indígenas no, o sea, no conocen ninguna, eh, es mil veces más benevolente en el sentido de que pues lo único que pretende es que sean instruidos en la lengua y en la fe católica y desde un principio los considera ciudadanos de Castilla. O sea, esto no se había dado en ningún momento y en ninguna nación de la historia, porque hasta ese momento todos los países perdón, naciones que iban ampliando sus territorios, quizás en el concepto colonia, que no es propio de España, porque España no iba a sacar nada, sino a expandir la fe, fundamentalmente ese era el objetivo, y luego a quedarse. O sea, es un poco la continuadora de Roma, ¿no? Que es volver a hacer otras Romas y otras ciudades con todo lo que tenían las ciudades de España. Y estos seres, ella los considera desde primera hora ciudadanos de Castilla con todos los derechos y todas las obligaciones y tiene una visión tan novedosa, tan absolutamente cristiana, porque hay que tener en cuenta que la reina es maravillosa, ¿no? Como ejemplo de cristiana absoluta, ¿no? Que conocía muy bien el Evangelio
era una enamorada de San Juan, del Evangelio de San Juan, y bueno, por eso ella utiliza el águila, que es el símbolo de San Juan Evangelista, porque le parece que es el Evangelio más humano y más profundo espiritualmente hablando. Y bueno, hay una cosa maravillosa que yo he aprendido de don Manuel Reyes, que es el capellán mayor de la Capilla Real de Granada, y es que ya desde niña, lo digo porque para quien nos escuche que tenga dudas, porque desgraciadamente hay muchísima gente que no tiene las ideas claras sobre de dónde viene este símbolo del águila, ¿no? No es de Franco, ni mucho menos. Y es que ella, siendo ya princesa de Asturias, firmaba con un águila, ¿vale? Ponía yo la princesa de Asturias. O sea, es una cosa muy, muy bonita. Y nada, pues continuemos con otras preguntas. Encantada, Inmaculada. Soy Elena Tejada, te voy a preguntar sobre una figura muy relevante en la historia de Isabel la Católica, como fue Beatriz Galindo, denominada la Latina. Una importancia, ¿verdad?, capital en la historiografía, que tiene que ver con su pericia, ¿no?, en el manejo de la lengua latina y esa capacidad intelectual que le sirvió como acceso social, pero también como vehículo para transformar su cultura en alianzas sociales y políticas. Así lo entiendo yo. Además, fue un verdadero ascensor social también para otras mujeres doctas de la época. Fue una verdadera revolución en Europa, en la Europa premoderna. Te pregunto, ¿por qué se le ha dado tan poca importancia? ¿Por qué ha sido incluso una figura denostada, ¿no? La figura de Beatriz Galindo, la latina. ¿Por qué no se pone en valor ahora que las feministas hablan de esa sociedad patriarcal donde y cuando dicen que las mujeres están relegadas a una vida esclava y encerrada en casa con los hijos? ¿Por qué no se pone en valor esta figura tan importante? Te pregunto, Inmaculada. Bueno, respondería muy, muy rápido, simplemente por desconocimiento, ¿no? O sea, es que no sé si hay un horror a estudiar historia, la verdadera historia, o simplemente es que la historia, bueno, que también, perdón, no simplemente, sino que también, el tema es que da mucha pereza reconocer que en el mundo cristiano, porque hay que tener en cuenta que toda la este movimiento feminista está en el lado anticristiano, ¿no? Entonces, porque yo siempre digo, si hubiese una líder para el 8 de marzo, sería Isabel la Católica, para el 8 de marzo y para todos los días del año, ¿no? Pero bueno, Isabel la Católica, Beatriz Galindo, Beatriz de Boadí, es que son 14 damas, ¿no? Aparece en el momento que ella va, bueno, perdón, en la proclamación en Segovia, en el libro de Jean Dumont nombra 14 damas que la acompañan. Es que hay que tener en cuenta pues, las creadoras, o sea, las concepcionistas, o sea, hay todo un movimiento que surge con ella. Yo, por ejemplo, estoy investigando mucho a la duquesa de Sesa, que es la esposa del gran capitán, también fue dama de ella, ¿no? Por ejemplo, el campamento de Santa Fe fue un campamento de telas, un campamento romano, a estilo romano, para el asedio final a la ciudad de Granada. Los musulmanes lo quemaron. Y entonces esta María de Manrique todavía no era la duquesa de Sesa, esto es un título que luego le dan al gran capitán, pues Sesa es un sitio de Italia, ¿no? De Nápoles, cerca de Nápoles, y ella es la que lo repone y están las cartas entre la reina y María de Manrique, donde le dicen no te preocupes y le mandan no sé cuántos baúles con todos sus ropajes, su cortina y tal, para volver a montar el campamento. O
sea, ella está rodeada de unas mujeres muy poderosas, muy cultas, y claro, no es gratuito que ella apueste por Colón. Es que Colón venía de vuelta de Portugal, de Francia, en ningún lado le habían hecho caso, pero la reina ha leído a Ptolomeo, sabe que la Tierra es redonda, o sea, es que claro, ella se movía en un mundo cultural muy alto, ¿no? Y bueno, pues no sé, hay todo un, bueno, no solamente a nivel feminista, sino también masculino, hay toda una idea de que el mundo cristiano, una idea equivocada, por supuesto, ¿no? Pero de que el mundo cristiano no es avanzado, ¿no? No es, no es científico, no es intelectual, tal. Entonces, ¿cuántas veces yo he querido hacer una apuesta porque Isabel y sus damas serían los modelos pues, de feminismo? Y mucha gente me mira como diciendo, esta está loca, pobre tica, ¿no? Pero claro, digo, pero podían, claro, solo se trataba de demostrar que era inteligente y todos los hombres se le pusieron a sus pies. O sea, entonces, ¿hasta qué punto es verdad que las mujeres estaban pisoteadas, maltratadas? ¿Y por qué Fernando le hace caso y ella, bueno, ella o se utiliza el tanto monta un poco, bueno, se utiliza por otras cosas, pero también un poco por eso de que él no se sienta que la cabeza es ella, ¿no? Eh, todos los nobles del momento, todos los Fray Hernando, todos los asesores, todo el mundo se rinde a sus pies porque es la cabeza. Y da igual qué sexo tiene. Y estamos hablando de 1480 y 90, ¿no? Su boom. O sea que bueno. Pues nos falta, volviendo a la pregunta inicial, pues nos falta seguir trabajando para que se den cuenta que esto es como el tema de la leyenda negra. Pues seguir trabajando porque es que nos lo han enseñado todo mal. Es que yo lo único que he estudiado es en el cole y era un colegio católico y tal, pero da igual, todos teníamos los mismos libros. Entonces, ¿qué es lo que estudia en el cole? Pues que Colón descubrió América, pero alguien te ha dicho, bueno, mira, Colón, que, no, que decían que era italiano, bueno, ahora ya no sabemos de dónde era, pero ¿quién había pagado eso? Y aquí, bueno, por ser de Granada, tú tienes a Isabel con Colón, que Colón le está mostrando el mapa en la estatua, sabes que está muy relacionado, oyes mucho a tus padres hablar de Santa Fe, de las capitulaciones, pero yo creo que porque estamos aquí, pero ¿cuánta gente hay que tiene 50 años y no sabe la gran obra que hizo España? Y, y que además fue todo organizado y dirigido por una mujer. Pues seguimos en eso. Pues nada, yo esta es mi lucha. Muy poca Algunos gente, ¿no? No muy creen que poca voy a gente, morir en la el verdad. intento. Perdón. Que digo que poca gente que tiene razón. Y de igual manera, la reina Isabel la Católica, además es sierva de Dios, cosa que como ahora comentaba, poca gente lo sabrá. Y eso significa que su proceso de beatificación está en marcha, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de este proceso de beatificación y cómo podemos colaborar con él? Nuestros oyentes también, claro. Bueno, está en marcha, no está parado. Esto es muy importante. Quien mejor lo sabe es don José Luis Rubio Vilen, que es el postulador. Y bueno, no está archivado ni está parado. El año pasado estuvimos en Roma, eh, tanto el capítulo, existe un capítulo de Caballeros y Damas de Isabel la Católica, pero que va conectado a la comisión de beatificación. Estuvimos juntos en Roma, se le entregó al Papa un libro que se ha publicado, que es como un compendio de artículos que se llama La Evangelización de América. Y bueno, pues nada, pues ya
ya pues con este papá lógicamente ya no podríamos, o sea, no sabíamos qué iba a ocurrir, pero bueno, ya ha tenido final, desenlace triste y ahora pues a esperar a ver, porque creo que hay muchas personas santas que se ha hecho mucho más rápido y que no han llevado el Evangelio al mundo. O sea, es que no hay nadie que deba ser más santo, que sea santo, perdón, para mí ya es santa, ¿no? Bueno, pues cambiando un poco de tercio, yendo a la historia en general, es un medio, ¿no?, que se está utilizando para manipular y para confundir la mente de los alumnos, de los jóvenes. Se introducen desde luego contenidos con muy claras intenciones ideológicas, partidistas, que sesgan la realidad de los hechos históricos. Y ahí en vuestra asociación, en Enraizados, estáis pues muy activos en cuanto a la promoción de cursos, uno en concreto que impartís hace años, es un curso de historia online, si no me corregís. ¿En qué consiste? ¿Cómo se estructura? ¿Hacia quiénes va dirigido? ¿Qué acogida está teniendo este curso, José? Pues muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Pues rápidamente, en relación con la historia, que es tan necesario recuperarla, tenemos dos grandes iniciativas, ¿no? Una es la que has citado, que son los cursos de historia, que es específicamente un curso de historia de España, pero no tratamos de destacar solamente los hechos o conocer los reyes o los personajes ilustres o los grandes episodios, que también. Lo que pretendemos sobre todo es incidir y profundizar en el sentido de la historia de España. Nosotros tenemos una visión providente de la historia, como es lógico, somos una voz católica en la vida pública, y también tratamos de analizar pues, cómo Dios ha podido hablar a lo largo de la historia de España, ¿no? Cómo la ha ido formando en ese periodo especialmente romano, pero también con anterioridad a Roma, y cómo posteriormente en la Reconquista pues, nos forjó por una gran misión que era evangelizar en América. Y la verdad es que los cursos han tenido una grandísima acogida, es un curso por videollamada, de tal manera que cada semana hay una sesión y todo el mundo puede asistir. Tenemos alumnos de España y de todo el mundo, o sea, de Hispanoamérica, de Europa, y bueno, tiene una gran acogida y la verdad es que están tanto gente joven como gente adulta, como gente ya experta, y además lo que tiene como gran ventaja es que también forma una cierta comunidad, de tal manera que no solamente es lo que aportan los profesores, sino que los propios alumnos pues pueden aportar su experiencia y su sabiduría y es muy enriquecedor. Y la segunda gran iniciativa es España en la Historia, que es una página web sin la N, hispanaenlahistoria.org, en donde un grupo nutrido de voluntarios pues pone al día nuestra historia con personajes, con efemérides, también una sección dedicada especialmente a la reina Isabel, y todos los que quieran pues pueden ir a esta página web a enriquecerse de nuestra historia y a conocerla un poquito más. También tienen un sinfín de vídeos en YouTube con mucho éxito, o sea que se puede seguir también esta realidad de España en la historia. José, soy Elena Tejada de nuevo. Te quería preguntar, Paloma Hernández, autora del libro Islam y Feminismo, advierte que el Islam no es solo una religión, sino que es un proyecto político y geopolítico. Vaticina que en España ocurrirá como está ocurriendo en Reino Unido, donde los guetos musulmanes ya empiezan a ser decisivos, además, a nivel nacional. Añade además Paloma Hernández que es una sociedad española en la que que va encaminada a la desnatalización y a la descristianización. ¿Se puede tener esperanza en este panorama, en esta sociedad cada vez más descristianizada e islamizada? ¿Qué consejos darías a nuestros oyentes en este sentido, José? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Esperanza siempre podemos tener. Yo creo que esperanza siempre tenemos que tener. Primero, los que somos católicos, porque seguimos a Cristo, que ya ha vencido al mundo. Él ya ha conseguido la victoria, con lo cual lo que hay que hacer es sumarse a ella, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la esperanza siempre está ahí. Es verdad que también vivimos en medio del mundo y lógicamente queremos que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos tengan el mejor escenario posible, la mejor sociedad posible. Yo a veces, no por encontrar un consuelo, sino también por ser realista, a veces pues leo a Santa Teresa de Jesús y a otros de nuestros clásicos
y vemos cómo describían su época y describieron una gran cantidad de cosas que no estaban tan bien como pensamos, ¿no? Ojalá nuestra época fuera como la suya. Pero bueno, me refiero que siempre, todas las épocas, ha habido muchas cosas por las que trabajar y, bueno, pues Europa ha estado a punto incluso de perderse en varias ocasiones, en varias vicisitudes históricas, y ahí hemos permanecido, ¿no? Lo que sí es cierto es que también hay una realidad, que es que si los que hemos recibido pues la fe y los que tenemos unos valores no trabajamos por ellos, lo normal y lo natural es que desaparezcan. Si los que no creemos en la natalidad, pues no la fomentamos y no simplemente creando condiciones económicas para que la mujer trabaje fuera de casa, que es el único motivo, sino valorando realmente la maternidad, la paternidad, la familia, si no trabajamos por recuperar nuestra historia, si no hacemos valer lo importante del cristianismo, no porque se lo queremos imponer a nadie, sino porque es que si realmente si no hacemos que Dios ocupe el centro de nuestra sociedad, no tenemos para medio construir una sociedad contra el hombre. Es decir, los cristianos no queremos imponer a Dios por un motivo ideológico, ¿no? Decir, no, es que yo quiero imponer mi idea, sino porque si no fundamentamos nuestra sociedad en unas raíces muy bien sustentadas, pues no la podemos construir de forma sólida, ¿no? Pues eso es lo importante. Yo creo que esperanza siempre podemos tener, pero siempre y cuando también queramos, digamos, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y por eso yo invito a todos los que nos puedan estar escuchando a que vean dónde pueden colaborar. Hay una brecha en la muralla o muchas brechas en la muralla y cada uno tenemos que ver cuál tenemos que defender. Unos serán pues en la ECA, otros en Enraizados, otros en el movimiento hispanista y luego colaborando todos en la medida en que podamos con nosotros para tener mayor fuerza. Bueno, brechas hay muchísimas. Te vamos a preguntar por otra brecha que ha surgido tremenda. En relación al Valle de los Caídos, que también estáis muy activos, ¿qué apreciación tenéis de este intento de resignificación del valle y cómo estáis respondiendo a esto desde Enraizados? Bueno, yo creo que esta es una muestra muy clara de la hipocresía de nuestro actual mundo político, ¿no? Si me permitís, voy a utilizar palabras un poquito para que nos entienda todo el mundo, ¿no? El Valle de los Caídos es un monumento creado en una dictadura que debería ser sectaria, pero que lo que hace es crear un monumento a la reconciliación. Allí van fallecidos de un bando, fallecidos de otro, y una comunidad religiosa para ahorrar por España y por todos los fallecidos, sin hacer distinción. Es un monumento a la reconciliación, un monumento a la unidad. A uno le podrá gustar más o menos, pero era eso, ¿no? Y llega un régimen democrático, para mí, si la democracia es algo realmente valioso, pues no estamos en una democracia, ¿no? Porque lógicamente si hay atentados a las familias y se permite el aborto, no puedo decir que esto sea una democracia, salvo el que quería que la democracia sea solamente votar en una urna cada cierto tiempo. Si una democracia es algo realmente sólido, que respeta los derechos fundamentales, como decía Juan Pablo II en la Benigno Vitae, España no está actualmente en una democracia. Pero bueno, vamos a entender que esto es una democracia. Lo que hace, en vez de gobernar para todos, es ese monumento que había sido creado para la reconciliación, transformarlo o querer transformarlo en un monumento de odio, de división entre los españoles y de sectarismo. Para mí clama al cielo, ¿no? Y lo que más nos duele, lógicamente, es la participación de determinados católicos en este proceso, porque yo puedo entender, aunque no lo comparta, que Pedro Sánchez quiere hacer esto. O sea, lo entiendo en su ideología y en su forma de vivir de forma sectaria, pero lógicamente lo que más duele es que se haya sacrificado, por ejemplo, el padre Cantera, que bueno, yo no sé si vosotros sabéis dónde está en paradero desconocido, como los obispos chinos, estos clandestinos, ¿no? Que desaparecían un día y no se sabía dónde estaba. Bueno, pues así es. Y esto, pues, ha contado con el beneplácito de ciertos católicos, ¿no? Que todos conocemos y eso es lo más triste, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de colaborar y de apoyar la buena labor que han hecho los monjes. Yo creo que ellos han defendido con la ley en la mano porque ellos tienen derecho a estar allí. Es decir, ellos tienen un convenio por el cual están allí. No están allí como ocupas de estos que invaden algunas casas, ¿no? Sino que ellos tienen derecho y lo que hay que hacer es respaldar ese derecho y exigir además al Estado que lógicamente invierta lo que está de acuerdo a los convenios en el Valle de los Caídos para que un monumento histórico no se venga abajo, como desgraciadamente está pasando, ¿no? Y tratar de apoyarles en todo lo bueno que hacen los monjes, que es sobre todo un lugar de paz, de oración, de reconciliación y de elevar una plegaria de Dios por todos los fallecidos para que aquello que pasó no se tenga que repetir. José, vuestra asociación, que es la voz del catolicismo, claro, comprometida por tanto pues con la vida, con el derecho natural, con la dignidad de la persona, pues representa
En el fondo todo lo contrario de lo que estas modernas ideologías están intentando imponer. El catolicismo, ¿qué puede aportar hoy en día frente a los ataques que está recibiendo la sociedad? Y qué respuesta está teniendo vuestra labor entre los ciudadanos, vuestras campañas, ¿no? En general, ¿no? En general, ¿qué aceptación está teniendo? Pues Pedro, la verdad es que nosotros nacimos para aportar lo mejor que hemos recibido, que es nuestra fe. Nosotros no nos escondemos. Desde el principio dijimos que nuestra acción quería estar basada en la concepción católica de la persona y de la sociedad. Y como decía antes, ¿por qué? Porque creemos que para construir una sociedad sólida tenemos que tener en cuenta al que la ha creado, ¿eh? Y la naturaleza que nos ha dado. Y eso es lo que tenemos que poner en valor, ¿no? Pues la familia, que es la célula básica de la sociedad, eh, la justicia en todas las relaciones personales, en el mundo de la economía. Se habla, por ejemplo, pues del salario mínimo, de otras cosas. Pues todo eso tiene que ser a la luz de lo que es justo, ¿no? Y de lo que es oportuno y de lo que está bien y de lo que favorece a la sociedad. Y si conseguimos pues que nuestra vida política y social esté alimentada por todos los valores que surgen del catolicismo y sobre todo la enriquecemos con la presencia de Dios, pues todas esas relaciones sociales, económicas, políticas, pues van a ser purificadas y van a ser capaces de construir una sociedad del hombre. Y en cuanto a la respuesta, bueno, pues nosotros existimos porque tenemos un respaldo social, no tenemos ningún tipo de subvención pública, de tal manera que invitamos a todos a vivir esta filosofía, ¿no? Que sea la sociedad la que haga vivir o no vivir a todas las realidades sociales, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Todos deberíamos vivir de la sociedad. Si la sociedad nos apoya y nos respalda y nos da recursos económicos, pues salir adelante. Que no nos respalda, pues nos morimos, ¿no? Creo que sería una buena solución para todo este, bueno, para el déficit seguramente y para que realmente prospere en la sociedad aquello que la misma sociedad quiere. Bueno, pues tenemos menos de 10 minutos para una pequeñísima tertulia. Antes vamos a aprovechar para pedir un like a los que nos están oyendo, porque si le dan al like mientras está el programa, pues tiene más audiencia y se distribuye más y mejor. Así que por favor, donde está el dedito así para arriba, dadnos un like. Y bueno, y si alguno queréis comentar alguna de las respuestas que nos han dado nuestros invitados, Yo sí pues lo quería pueden decir hacer. una cosita, porque es que en cuanto ha dicho Inmaculada que hace 2 días se había peleado con una mujer, digo, es que yo ayer me tuve una discusión con familiares míos y era por la leyenda negra. Un familiar mío está viviendo en Santo Domingo y se ha casado con una mujer de allí y han venido ahora unos días de vacaciones. Bueno, pues asumen parte de la leyenda negra porque comentó algo de no sé qué de Cristóbal Colón como una frase hecha que yo nunca, pero despectiva. Yo nunca la había escuchado en España. Digo, ¿eso que es algo que allí se dice? Dice, sí, es una manera de hablar. Digo, pero es despectivo contra Cristóbal Colón. Y me dio mucha rabia. Sí, digo, ¿y por qué la decir? Entonces ya ahí salió la conversación. Bueno, se lió una horrible y además que ellos dicen que ella dice que allí sí hay de las dos versiones, pero que mucha gente lo que pasa es que se cree que España realmente hizo mucho daño allí. Es verdad que no fue todo color de rosa, pero por favor, ¿cómo podemos estar discutiendo? Y entonces lo que decía Inmaculada, gente que no se ha leído a lo mejor nunca un libro en su vida de eso. Yo me acabo de terminar el de Pedro Baños, de la hispanidad geopolítica, ¿no? Y que me ha encantado, o sea, a mí ese tema me encanta, leo hace años. No es que sea ahí un portento y que tenga mucho, pero bueno, que me interesó porque si no, no puede hablar con argumentos. Y sin embargo dicen, pero ¿por qué tiene que existir una leyenda negra? Digo, pero bueno, es que encima lo vas a negar. Y hay como mucha, ignorancia, pero encima como que yo sé más que tú. Y una incultura, pero que también hace poco en Semana Santa discutí con unas amigas también por el tema de la islamización. No, si es que el Islam es una religión de paz, pero ¿cómo puede? Digo, pero sí, y también discutiendo que el cristianismo no es la base de la civilización, pero, o sea, una serie digo, bueno, o soy yo la rara o me estoy últimamente peleando con todo el mundo, me voy a quedar sola.
Sí. De todas formas, Beatriz, hay que recordar que Cristóbal Colón pudo cometer algún exceso y Sí, los reyes católicos justamente efectivamente. o sea, es decir, cuando se cometían errores en América, los reyes eran los primeros en tomar medidas contra ello, ¿no? Además que está documentado, que es que está escrito. Sí. De todas Y maneras, vamos, y yo ya con Carlos I, yo prefiero Carlos I que V, pero bueno, es un tema personal mío. La paralización de la conquista es la mejor expresión de por qué los españoles fueron al otro lado del charco a crear la nueva España y por tanto a hacer nuevos españoles. Es decir, los de allá eran tan españoles como los de acá. Y Carlos I determinado, ante las denuncias que recibía, entre otras de Bartolomé de las Casas, que sabemos que las exageraba, no dice, mira, oye, déjame en paz porque yo estoy sacando aquí mucho oro y a mí me da igual lo que pasa allí. No, lo que hace es paralizar y decir, oye, Crear el debate de Valladolid. claro, tenemos derecho a estar allí. Y si no tenía derecho, él estaba dispuesto a irse, me refiero, porque Carlos tenía ciertos defectos, pero tenía una grandeza de conciencia moral muy grande. Y si le hubieran dicho, usted no tiene derecho a estar allí, se hubiera ido. Porque no pregunto, oiga, ¿cuánto oro sacamos y cuánto llevamos allí? A ver, ¿esto es un rendimiento económico adecuado? No. Dijo, tenemos derecho a estar allí, resumidamente, ¿no? Esto se puede hacer una tesis doctoral y habrá muchas. Y los expertos de la época, Inmaculada, corrígeme si me equivoco, dijeron, sí, Sepúlveda tenemos derecho, frente a las casas. claro, tenemos derecho a estar allí porque tenemos el deber de llevar el Evangelio. Y por tanto, tenemos, lógicamente, el derecho a estar, porque nadie puede llevar el Evangelio si no está allí, ¿no? Y entonces, bueno, prosiguieron la conquista y la evangelización y la culturización. A mí me parece que más allá efectivamente de que se cometieron errores y de que gente que iba allí pues iba por fines no altruistas, pero la gran empresa de España, vamos, si se puede ver, ¿no? Con los hospitales que se creaban, las catedrales que se creaban, el arte que se creó, vamos, y tantas Lo que otras pasa cosas, que la obras educativas, ¿no? ignorancia es muy atrevida. eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir. La ignorancia es muy atrevida. No, y hay una cosa que me encanta, bueno, yo me enamoré ante todo de Imperiofobia. Yo creo que antes que a nadie hay que hacerle su homenaje a Elvira Roca Barea, que es la que da el pistoletazo de salida para luchar contra la leyenda negra. Pero luego viene un montón de personas que se dedican a escribir y a defender de verdad, como Marcelo Gullo, Pablo Victoria, no ha dejado nada más que 28 libros, un gran intelectual, en fin, bueno, todo, tanto Iván Vélez, Pedro Insúa, muchísima gente, ¿no? Las leyes de India, de Julio Enche. Pero hay algo maravilloso que dice en su discurso Marcelo, que me encanta, y es ¿por qué si, por ejemplo, el tema de las ciudades en la costa del Atlántico, quien la hace fundamentalmente es Inglaterra, ¿no? Pero ¿por qué nosotros montamos ciudades donde no hay nada, en medio de un barranco, en la mitad del territorio americano? ¿Y por qué nos vamos en pleno siglo XVI al otro lado, al oeste, ¿no? Digo, a mí hay algo que siempre me llamó la atención de mis hermanos, que eran unos fanáticos de las películas del oeste, ¿no? Entonces, uno siempre, es que la conquista del oeste, digo, pero la conquista del oeste de los norteamericanos, de los ingleses, la hacen en 1890. Y nosotros habíamos hecho un París en el siglo XVI con universidades en Lima. O sea, lo digo lo de París porque luego ya cuando yo estudié urbanismo en la facultad, el París de Haussmann, o sea, qué cosa más grande, ¿no? O sea, cuando en París, en Francia, se hacen estas grandes avenidas y esta distribución tan perfecta, tirando los barrios medievales y tal. Ah, pero eso fue a finales del siglo XIX. No, pero es que eso lo hace España en Lima en pleno siglo XVI. Unas avenidas maravillosas llenas de conventos, monasterios, iglesias y palacios. Y nosotros pues tan contentos aquí admirando el París Nos de echamos Haussmann. tierra encima. No, hay que ir a Lima, hay que ir a Lima, hay que ir a Bogotá, sin miedo, para ver el paraíso en la Aún tierra. así, aún Laura. así lo niegan. No, aún así lo niegan. Dicen que no, que nos llevamos mucho oro y que fuimos a exterminar y a Pero qué oro no aprovecharlo. íbamos a llevar, pero ¿y quién hacía la iglesia? Barcos y barcos, me decían ayer, barcos y barcos de oro. Eso es lo que piensan en Santo Domingo.
digo, Pues tú le tienes madre, que qué decir, mira barbaridad. la película de Hispanoamérica, No, mira, sí, sí, mira las iglesias de Quito, mira, sí, 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 ¿no? sí, Si pero que no cuando una quieren ir de persona está viaje. ciega, mm, y está claro que el ataque desde entonces sigue, continúa, y es por el cristianismo, es por el catolicismo, por el catolicismo. Sí, sí. Y Pero que el es oro que duro. saca ahora Canadá o Estados Unidos en un año no llega a lo que España se llevó en 300 años. Porque además España lo invertía allí. O sea, no hay capital del mundo más empobrecida, digo, capital de un imperio que Madrid, porque todo lo invertía allí. No tenemos un Londres ni un París, porque ellos no tenían el plan de, o sea, ellos sus colonias eran de madera, ¿no? Y nosotros pues hacíamos grandes catedrales y lógicamente las teníamos que invertir allí, ¿no? O sea, el oro se quedaba de sobra y Ya. iban barcos cargados de tornillos, por ejemplo, a Cuba, que yo leí un documento de eso, cargados de muchas cosas que allí todavía no existían. Por ejemplo, los torneros, ¿no? Por poner algo. Los cuadros, las pinturas, los instrumentos musicales, iban barcos cargados de violines, de violas, de órganos, de partituras, ¿no? En fin, Una o sea, maravilla. lo que es una madre dando. Y ahora para los hijos, no, es que no me han dado suficiente para salir de fiesta, no sé. Es que estaba mejor antes, ¿no? Estaba mejor antes. Madre. Voy a tener que, con lo interesante que estaba el debate y lo a gusto que estábamos, voy a tener que cortar Mm. porque tenemos que dar paso a la reflexión de nuestra compañera Beatriz Montes. Así que te paso los trastos y ya vamos a tener que terminar el programa. Querido oyente, vivir en base a mentiras e intereses es condenarse en vida. Y esto es lo que hacen esos que proclaman sin reparos que estamos mejor que nunca, que el progreso está beneficiando nuestras vidas, mientras esconden la verdad. Esconden la realidad. ¿Qué realidad? Pues que España se muere, que nuestra sociedad se va apagando. ¿Acaso no observamos el aumento de consumo de antidepresivos? Es una sociedad enferma en la que nuestros jóvenes se suicidan porque no soportan su vida, porque no le encuentran sentido, porque andan a la deriva sin una meta alta que les impulse a continuar. Querido oyente, un mundo que esconde la verdad de la historia pasada, que defiende ideologías que atentan contra la dignidad humana, contra la propia vida o la verdad de la naturaleza humana, una sociedad que desprecia sus propias raíces y tradiciones, es sin duda una sociedad que camina hacia la autodestrucción. Y esto, como bien saben los miembros de la Asociación Enraizados, es porque se ha arrinconado a Dios a la esfera privada, y sin Dios, de donde venimos y hacia el que vamos, la vida deja de tener un auténtico sentido. Se puede convertir en un auténtico infierno sin esperanza. Y como decía el filósofo Thomas Hobbes, el hombre se convierte en lobo para hombre, y en la sociedad nos hacemos la guerra unos a otros. Tan solo la defensa de los valores y principios cristianos puede hacer resurgir la alegría de vivir, donde el bien sea nuestra bandera, donde los niños crezcan felices sin ser utilizados y donde se trabaje por formar una sociedad verdaderamente humana. Querido oyente, la sociedad necesita ese faro que guía nuestros pasos hacia la felicidad verdadera, esa luz que ilumina nuestras tinieblas que nos rodean. Necesita a Dios. Por esto, la Asociación Enraizados y nosotros, los miembros de ECA, dirigimos nuestro compromiso en defensa de la verdad, el bien, la libertad y la vida, en defensa de esas raíces que han sostenido durante siglos nuestras raíces, nuestras familias, nuestra nación. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues ya finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes, donde encontrarán contenidos exclusivos y el enlace para hacerse de Patreon está en el canal de Multicanal Radio. Más fácil, imposible.
Y a ECA nos encuentran en nuestra web www.eca-e.es. Teléfono para WhatsApp el 611-098836 para cualquier duda, pero si quieren aportar económicamente pueden hacerlo a través de PayPal en la web o a través del Bizum 676-855027. Y nos pueden seguir en redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, muchísimas gracias, a nuestros oyentes y desde luego al resto de los miembros de ECA. La frase final: dejen en paz a nuestros hijos. Muchas gracias.